Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Este 2024 ha sido un año cargado de tensiones, divisiones y desafíos en América Latina. Desde el polémico fraude electoral en Venezuela, que desató protestas y una nueva crisis política, hasta las fracturas internas del MAS, el partido oficialista en Bolivia, que amenazan con cambiar el panorama de cara a las elecciones presidenciales del 2025. En el medio no podemos dejar de mencionar el impacto de líderes como Javier Milei en Argentina y Gustavo Petro en Colombia, que intentó navegar un año de polémicas y reformas cuestionadas. En Brasil, el gobierno de Lula enfrentó varios desafíos, incluyendo conflictos por la prohibición de Twitter, después de que, según el presidente, se difundieran noticias falsas en las elecciones. Y por último, en Chile, a 5 años del estallido social, persiste una sensación de descontento por las demandas sociales no resueltas. ¿Cómo sigue la crisis política en Venezuela a 6 meses de las elecciones? ¿La transición democrática es un caso perdido? ¿Qué futuro le espera a Bolivia con la fractura entre Evo Morales y Luis Arce? ¿Qué tanto avanzaron las demandas sociales en Chile a 5 años del estallido social? Y además, ¿cómo afecta la polarización política en países como Brasil y Colombia? Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Bueno, Fede, sin duda se va un año cargado de eventos en América Latina. Algunos pueden ser positivos, como la elección presidencial en Uruguay, que fue un ejemplo de calidad democrática, pero al mismo tiempo el 2024 deja un sabor amargo por la cantidad de hechos polémicos y con varios desafíos que también enfrentó y deberá seguir enfrentando la región. Es más, al hacer un repaso de este año, pasaron tantas cosas que cuesta saber por dónde empezar el análisis. Yo creo que sin dudas el evento del año fueron las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio, porque agravó un problema político y social que todavía no se resolvió y de hecho estamos a pocos días de la asunción del próximo presidente sin saber qué va a pasar. Sí, coincido que es el evento político del año. Y entonces, a 6 meses, ¿qué podemos decir de estas elecciones? Bueno, las elecciones presidenciales ocurrieron el 28 de julio y fueron una muestra de cómo el autoritarismo competitivo de Venezuela ha evolucionado. Como sabemos, Nicolás Maduro aseguró haber ganado las elecciones sin ninguna prueba y con resultados que inmediatamente fueron calificados como fraudulentos por la oposición y observadores internacionales. Según el informe de la Organización de Estados Americanos, se documentaron irregularidades masivas desde la exclusión de candidatos opositores, la prohibición de testigos en las mesas de votación y hasta la manipulación del sistema electoral. ¿Y qué aprendizaje nos deja el caso venezolano en este 2024? Bueno, el ejemplo de Venezuela es paradigmático en muchos sentidos. En primer lugar, demuestra cómo los regímenes autoritarios pueden mantenerse en el poder a pesar de una profunda crisis económica, política y social, siempre y cuando esté sostenido por actores internacionales y transnacionales estratégicos, como por ejemplo China, Rusia e Irán en el caso de Venezuela. Además, todo lo que sucedió en estas elecciones presidenciales venezolanas demostró la incapacidad de los organismos internacionales como la ONU o la OEA, algo que ya fuimos conversando en otros capítulos anteriores. Recordemos que por el concepto de soberanía estatal, estos organismos tienen un rol muy limitado, ya que la misma Carta de Naciones Unidas prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países, salvo casos muy concretos que no aplican a Venezuela. Por otro lado, el caso venezolano nos muestra que las sanciones internacionales no tienen ningún impacto en estos regímenes autoritarios, sino que en lugar de abrir paso a una transición democrática, por el contrario, afectan a la población más que al gobierno de turno. Y esta crisis económica, en el caso venezolano, se transformó en una crisis humanitaria que llevó a la migración de más de 8 millones de personas, lo que es un fenómeno único en la región, con enormes consecuencias para países receptores como Colombia y Perú.
Por ejemplo, las remesas, que sumaron 4.000 millones de dólares en el año 2024, según el Banco Mundial, son ahora una de las principales fuentes de ingreso en Venezuela. Y en estas últimas semanas, y ya también yendo a cuestiones de actualidad, Venezuela fue noticia por dos temas. Primero, porque Edmundo González, el candidato opositor y ganador de las elecciones, que está exiliado en España, dijo que el 10 de enero va a volver a su país para asumir. Y además, porque lamentablemente el régimen de Maduro también fue noticia porque anunció que tiene secuestrado a un gendarme argentino que pidió un permiso para entrar a Venezuela a ver a su familia, pero fue capturado en territorio venezolano. A pocos días de la fecha en la que el nuevo presidente debe asumir, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Quién va a asumir el poder en el Palacio de Miraflores el próximo 10 de enero? Bueno, en ese caso, quédense con nosotros en los próximos capítulos porque, por supuesto, vamos a estar hablando de esto. Y Fede, otro de los temas que llamó la atención de los latinoamericanos este año fue todo lo que pasó en Bolivia, que, recordemos, incluyó una denuncia de golpe de Estado el pasado 26 de junio. Sí, el 2024 en Bolivia incluyó el corte de rutas, movilizaciones, protestas, huelgas, una denuncia de Evo Morales por intento de homicidio y un intento de golpe de Estado, con tanques militares desfilando por el centro de la ciudad de La Paz. Y todo esto se debe a una interna en el partido oficialista, el MAS, o Movimiento al Socialismo, que continúa enfrentando tensiones políticas y sociales que podrían tener repercusiones significativas para las elecciones presidenciales del 2025. En síntesis, Morales acusa al gobierno de conspiraciones, mientras que Arce lo responsabiliza de las protestas y del deterioro económico. Y entonces, ya que esto es principalmente un problema de la interna del MAS, ¿cómo podemos explicar lo que pasa en este partido oficialista? La crisis del MAS se ha centrado en la lucha de poder entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, quien sigue intentando mantenerse como líder del partido y como figura excluyente de la política boliviana. Recordemos que Arce y Evo eran aliados políticos, pero su relación se fue tensando desde que Arce asumió la presidencia en 2020, ya que el actual presidente busca consolidar su propia agenda y desligarse de la sombra de su predecesor. Pero este conflicto ha alcanzado niveles más altos en 2024, con enfrentamientos públicos y un debilitamiento de la unidad dentro del partido. Morales sigue contando con una importante base de apoyo en el movimiento sindical y campesino, mientras que Arce tiene un mayor respaldo institucional, pero enfrenta críticas internas por la gestión económica y las tensiones con sectores populares. Ahora, ¿cómo puede afectar entonces esta interna en las elecciones presidenciales del año que viene, el 2025? Bueno, esta división es particularmente peligrosa en ese contexto. Según una encuesta de CIES Mori, el MAS sigue siendo el partido con mayor intención de voto, un 35%, pero esa cifra cae al 20% si se presentan los candidatos divididos. Y si analizamos las posibilidades de que el MAS vuelva a ganar las elecciones, sin duda tenemos que ver qué pasa con la economía. Recordemos que Bolivia está atravesando una durísima crisis económica, con falta de dólares por la baja de exportaciones de gas. A su vez, hay falta de combustible, escasez de productos y el aumento de la inflación muy por encima del promedio de las últimas décadas. Fede, en el bloque anterior entonces estábamos hablando de la polarización política y si hablamos de este tema, además de lo que pasa en Bolivia, no podemos no mencionar otros países en donde la polarización es muy importante, como en Perú, Argentina, Brasil y Chile. ¿Qué está pasando en estos últimos dos países puntualmente, en Brasil y en Chile? El regreso de Lula al poder generó expectativas de reconciliación en un Brasil profundamente dividido tras el mandato de Jair Bolsonaro. Sin embargo, 2024 fue testigo de una polarización que no cede. Uno de los episodios más controvertidos fue la decisión del gobierno de suspender temporalmente Twitter durante las elecciones municipales, argumentando riesgos de desinformación. Este movimiento desató una oleada de críticas por parte de la oposición que lo interpretó como un ataque a la libertad de expresión. Desde la ciencia política, esto plantea una cuestión sobre los límites de las políticas democráticas frente a las amenazas digitales que hemos conversado en un capítulo de este podcast. Y ahí nos preguntábamos, ¿hasta qué punto es legítimo que un gobierno restrinja plataformas de redes sociales para combatir la desinformación? ¿Cuál es el límite entre la censura y combatir la fake news para conservar la democracia?
Mientras tanto, la aprobación de Lula se mantiene en torno al 47% según Datafolia, mostrando una sociedad dividida entre quienes ven en su gobierno una continuidad de las políticas sociales y quienes temen un regreso al estatismo. Sociológicamente, Brasil enfrenta un fenómeno de polarización donde las diferencias políticas se convierten en enfrentamientos personales entre ciudadanos, y esto se traduce en una menor disposición al diálogo. ¿Y en Chile qué pasó? Bueno, si hablamos de países con un aumento de la polarización política, no podemos dejar de mencionar a Chile, que además es otro de los países que tendrán elecciones presidenciales en 2025 y que por supuesto estaremos analizando en este podcast. ¿Y cómo entender lo que pasó en Chile? Porque hasta hace algunos años era otra de las democracias consolidadas de la región. Sí, Chile sigue siendo una de las democracias más sólidas de América Latina, pero a 5 años del estallido social persiste un sentimiento de frustración. Aunque hubo avances como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y una mayor cobertura médica gratuita, la realidad es que las demandas estructurales aún están pendientes y el gobierno de Gabriel Boric no ha logrado cumplirlas. La polarización política en paralelo es evidente. Un 61% de los chilenos cree que el país está más dividido que antes, según una encuesta de Ipsos, y los mayores conflictos giran en torno a la desigualdad económica, las reformas sociales, la nueva constitución y la política migratoria. Para el 91% de los chilenos, el país oscila entre los extremos, según una encuesta realizada por Black and White. Además, el péndulo político queda claro. Tras el rechazo de una constitución considerada demasiado progresista en el año 2022, Chile optó por constituyentes muy conservadores en el segundo intento en 2023, cuya resultado también salió rechazado. Con una aprobación presidencial que no supera el 35% en estos primeros 2 años y medio de gobierno, la gran pregunta para el 2025 es si el oficialismo podrá mantenerse en el poder y va a ganar las elecciones, o si por el contrario Chile va a girar hacia la derecha. Y de ser así, la otra pregunta es, si gana la oposición, ¿qué derecha predominará? ¿La tradicional, liderada por el ex-piñerismo, o la nueva derecha del Partido Republicano? Y por último, Fede, tenemos lo que pasa en Colombia. Muy brevemente, ¿cómo podemos evaluar el gobierno de Petro este año? El gobierno de Gustavo Petro enfrentó una crisis profunda en este 2024. Su promesa de paz total avanza lentamente. Aunque logró acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, Colombia cerrará el año con más de 120 muertes, según Indepaz. Las reformas claves de Petro, como la laboral, la tributaria y del sistema de salud, desataron un fuerte rechazo en el sector empresarial y de sectores conservadores, intensificando las críticas contra su administración. Además, por tener minoría legislativa, Petro no pudo aprobar las reformas que prometió en campaña. A esto se suma el tema migratorio, con Colombia recibiendo casi la mitad de los migrantes venezolanos, lo que ha generado tensiones internas y regionales. Y como si todo esto fuera poco, cada vez que Petro encontraba algún tipo de resistencia, ya sea desde el Poder Legislativo o desde la justicia, el presidente denunciaba intentos de golpe de Estado y amenazas de asesinato en su contra. Bueno, en conclusión, entonces, termina un año en América Latina protagonizado por la debilidad institucional, con varios intentos de centralización de poder, como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Nayib Bukele, como ya hemos hablado en otros capítulos, y en otros casos con enormes conflictos partidarios, como lo que decíamos del caso en Bolivia. Por otro lado, como decíamos también en el capítulo, esta polarización política en países como en Brasil o en Colombia, claramente a veces pueden llegar a afectar el nivel de gobernabilidad de los presidentes, pero incluso esta polarización ha llegado a otros países con una buena calidad democrática, como por ejemplo el caso de Chile. Bueno, en el medio, por supuesto, seguiremos atentos a todo el tema migratorio, protagonizado especialmente por Venezuela, pero como sabemos, también el tema migratorio se extiende a todo Centroamérica y también a México, que es un tema que también va a cobrar muchísima relevancia, sobre todo cuando a partir del 20 de enero Donald Trump asuma la presidencia en Estados Unidos. Bueno, esperamos entonces que les haya gustado este capítulo con un muy breve repaso de lo que dejó el 2024 en América Latina. Y los próximos capítulos, mirando al futuro, vamos a contarles lo más importante que se viene para este 2025. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen las 5 estrellas y que compartan este capítulo con las personas que les pueda llegar a interesar. Y en YouTube les pedimos que se suscriban, que hagan clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones, que dejes tu like, un comentario y hasta la próxima.
Chao.